Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi yerno me humillaba por ser un simple jubilado, hasta que entró en mi tribunal y descubrió quién soy en realidad, una lección de humildad y carácter. Estaba podando los setos del camino de entrada cuando el coche de mi yerno apareció. Era un martes por la tarde a finales de septiembre, uno de esos días frescos de Ontario donde el aire huele a humo de leña y hojas secas, y el cielo adquiere ese tono azul tan particular que solo se ve en otoño. Llevaba puestos mis viejos guantes de lona, esos con el pulgar izquierdo roto, y la chaqueta verde que había comprado en una venta de garaje en Berry hacía unos 15 años. Todavía me quedaba bien, siempre he sido cuidadoso con ese tipo de cosas. Mi hija Clare estaba dentro preparando té. Podía verla por la ventana de la cocina, moviéndose con esa eficiencia que tiene desde pequeña, siempre con un propósito, siempre en movimiento. Lo heredó de su madre. El coche era un BMW negro con una matrícula que aún conservaba el brillo de fábrica. Mi yerno, Marcus, salió primero, luego su madre, Diane, bajó del asiento del copiloto ajustándose el abrigo y mirando el jardín con esa suspicacia de quien observa algo que no entiende del todo, pero sobre lo que cree que debería tener una opinión. Marcus no me miró de inmediato. Estaba absorto en su teléfono, con una mano apoyada en el techo del coche y los pulgares deslizándose por la pantalla. Entonces levantó la vista, me vio agachado junto al seto y me dedicó ese tipo de saludo con la cabeza que se le da a alguien cuyo nombre nunca se recuerda bien. Gordon, dijo. Eso fue todo. No hubo un hola, ni un me alegro de verte. Solo mi nombre de pila, como si reconocieras una farola que ya has pasado. Su madre me dedicó una sonrisa cautelosa, de esas que no llegan a los ojos. El jardín se ve ordenado, comentó ella. Entonces, ambos pasaron de largo y entraron en la casa sin esperar. Volví a los setos. Quiero ser sincero sobre algo porque importa para lo que viene después, no soy un hombre que necesite reconocimiento. Pasé 34 años construyendo algo y aprendí que el trabajo en sí mismo es la recompensa. Mi difunta esposa, Patricia, siempre decía que yo era la única persona capaz de ser genuinamente feliz con una audiencia de cero. Lo decía a veces como un cumplido y otras como una crítica amable. Patricia falleció hace 8 años, cáncer de páncreas, 6 semanas desde el diagnóstico hasta el final. Tenía 61 años. Habría tenido mucho que decir sobre Marcus. Clare conoció a Marcus Whitfield en una conferencia inmobiliaria en Toronto. Ella tenía 34 años y acababa de ser nombrada socia de su firma, él tenía 37, era un abogado corporativo con un bufete en Mississauga y un apartamento en el distrito Distillery. Era guapo, con ese estilo elegante de catálogo, buenos trajes, buen corte de pelo, el tipo de hombre que siempre sabe dónde están los mejores restaurantes. Clare lo trajo a casa unos 4 meses después de empezar la relación. Preparé la cena y, sentados a la mesa en la que había vivido durante 26 años, lo observé intentar averiguar qué hacer conmigo. Yo tenía 62 años entonces. Me había retirado de mi carrera real unos 2 años antes, silenciosamente y sin ceremonia. Mantenía la casa en Sudbury que Patricia y yo compramos cuando Clare tenía 3 años, y pasaba mis días haciendo lo que siempre hacía cuando necesitaba pensar, trabajar con mis manos. Cuidar el huerto y el taller de carpintería en el garaje. Además, hacía voluntariado 2 mañanas a la semana en la biblioteca ayudando a personas mayores con sus dispositivos. Para alguien como Marcus, esa imagen era la historia completa, jubilado, casa modesta, chaqueta vieja, huerto. Él mismo había rellenado los huecos y se sentía cómodo con su versión de la realidad. Clare me dice que solías trabajar en el gobierno, dijo durante aquella primera cena. Sí, respondí. ¿Durante mucho tiempo? ¿A nivel municipal? Preguntó con una cortesía que sonaba a condescendencia.
Federal principalmente, dije. Algo de trabajo provincial en los primeros años. Él asintió como quien escucha a alguien hablar de su liga de hockey recreativo, interesado por compromiso, pero con la mente ya en otra parte. No lo corregí. No añadí nada. Pasé el pan. Ese fue el principio. El compromiso llegó 18 meses después. Marcus le propuso matrimonio en un restaurante del centro de Toronto, uno de esos lugares sin menú en la pared donde el sumiller se presenta por su nombre. Clare me llamó desde allí, riendo con una voz aguda y alegre que no le oía desde la adolescencia. Papá, estamos comprometidos, dijo. Me alegro mucho si tú lo eres, le respondí, y lo decía de corazón. Confiaba en el juicio de mi hija. Si ella creía en este hombre, debía haber algo en el que valiera la pena. Fue en la fiesta de compromiso donde entendí cómo hablaba Marcus de mí a mis espaldas. Se celebró en un club náutico reformado en Oakville. Había unas 60 personas, colegas de bufete, amigos de la universidad y sus padres, Diane y Gerald. Yo me puse mi mejor traje, el gris oscuro que compré para el funeral de Patricia, me corté el pelo y pulí mis zapatos. No lo cuento porque me importe el estatus, sino para que entiendan que me esforcé. Estuve presente, pero no estaba actuando, y creo que ese fue el problema. Marcus ofreció un brindis. Estuvo encantador, divertido, suave, como un buen abogado. Agradeció a sus socios, a sus amigos y a sus padres. Cuando llegó a la familia de su prometida, dijo. Por supuesto, la familia de Clare está aquí en espíritu. Su madre, Patricia, a quien desearíamos tener con nosotros esta noche. Hubo un murmullo de compasión. Luego añadió. Y su padre, Gordon, quien se encarga de que todo siga funcionando en casa, en Sudbury. Nos alegra que hayas venido, Gordon. Me dedicó una breve sonrisa pública y recibió aplausos dispersos. Algunas personas me miraron con esa lástima que se reserva para el pariente anciano que ha viajado desde lejos. Lo que me dolió no fue la crueldad, sino la omisión. Se encarga de todo en casa, el lenguaje para un hombre que solo sabe cortar su propio césped. Me había convertido en una nota a pie de página en su historia. Clare me miró desde el otro lado de la sala preguntándome en silencio si estaba bien. Asentí y levanté mi copa. Estaba allí por ella. Sin embargo, a partir de ahí, empecé a escuchar con más atención. Semanas después, en una cena en casa de sus padres en Burlington, Gerald, un gerente de banco jubilado y un hombre muy decente, me preguntó sobre los cambios en Sudbury. Marcus, sin levantar la vista de su teléfono, interrumpió. Papá fue funcionario antes de jubilarse. Del gobierno federal. Nada demasiado emocionante. ¿En qué departamento? Preguntó Gerald con curiosidad genuina. Trabajaba en el sector judicial, respondí. Interesante, dijo Gerald inclinándose hacia adelante. ¿Qué implicaba eso exactamente? Antes de que pudiera hablar, Marcus sentenció, trabajo político. Redacción de informes y esas cosas. Lo dijo con la seguridad del que ha decidido que no hay nada más que investigar. Gerald me lanzó una mirada fugaz, un destello que me indicó que sospechaba que había algo más. Me cayó bien Gerald. Pensé en decir algo, pero no era el momento. No estaba poniendo a prueba a Marcus. Simplemente estaba siendo yo mismo. Si él hubiera tenido curiosidad, habría preguntado. Si hubiera tenido respeto, habría escuchado. Su indiferencia era su propia respuesta. La boda fue en junio. Clare estaba radiante. La acompañé al altar y ella me apretó el brazo diciéndome lo feliz que estaba de que estuviera allí. La distribución de los asientos, sin embargo, fue reveladora. Clare me confesó más tarde que Marcus y su madre se encargaron de eso. Me sentaron en la mesa 11, casi al fondo del salón, con dos colegas solteros de Marcus, una prima lejana de Calgary y una tía con problemas de audición. No me importó la mesa,
sino lo que simbolizaba. En el círculo de Marcus, yo no era nadie que mereciera ser conocido. Era el hombre tranquilo de Sudbury. Después de la boda y la luna de miel en Portugal, regresé a mi cocina. Miré la foto de Patricia y hablé con ella. Decidí que no iba a forzar ninguna revelación ni a maniobrar. Iba a ser exactamente quien era, y si Marcus llegaba a descubrirlo, sería por su cuenta. Patricia habría aprobado mi silencio. Los años pasaron. Veía a la pareja en fiestas y cumpleaños. Marcus siempre era educado, sustituyendo la atención por la cortesía. Me regalaba botellas de whisky caras y me preguntaba por el huerto con ese tono que se usa para alguien que no entiende de tecnicismos. Nunca me llamó papá, ni mucho menos señor. No guardé rencor, el rencor envenena al que lo lleva. Pero observé. Un día, mientras cocinábamos por acción de gracias, oí a Marcus decir por teléfono, solo cosas de familia, lo de siempre, con una falta total de calidez. Miré a Clare y pensé que se merecía a alguien que encontrara el mundo, y a su familia, interesante. Pero no era mi decisión. 3 años después, Marcus obtuvo el caso de su vida, un proyecto inmobiliario masivo en el norte de Ontario que implicaba terrenos municipales, leyes ambientales y consultas con primeras naciones. Estaba orgulloso. El Tribunal de Planificación debería ser rutinario, pero siempre hay riesgos, comentó en Navidad. ¿Qué región? Pregunté. Mencionó un municipio al norte de Sudbury. Conozco bien esa zona, le dije, pero él ya había pasado de página. En enero, tuve mi almuerzo anual con viejos colegas en Toronto. Beverly Nakamura, una de las mentes más brillantes que conozco, me preguntó por Clare y el caso de Marcus. ¿Qué tribunal preside la audiencia? Preguntó ella. Cuando se lo dije, sonrió lentamente. Gordon, tú sabes quién preside ese tribunal, ¿verdad? Lo sé desde Navidad, respondí. ¿Tu yerno sabe quién eres? Sabe que soy el padre de Clare. Eso es todo. Beverly se echó a reír y pidió otro café. Llegó el día de la audiencia. Me alojé en un hotel pequeño, desayuné leyendo el periódico y seguí mi ritual de 20 años. Me puse la túnica y caminé hacia el centro cívico. No pensaba en la mesa 11 ni en los desplantes de Marcus. Pensaba en el expediente, en las servidumbres de conservación y en la ley. Soy juez del Tribunal Superior de Ontario. He presidido 3,000 casos en 19 años. Me senté en el estrado. Marcus estaba en la mesa del solicitante, concentrado en sus notas. Se veía profesional. Cuando el secretario llamó al orden, él levantó la vista. Lo vi suceder por etapas, primero, la mirada profesional al juez, luego, la vacilación, después, la segunda mirada más lenta, y finalmente, la quietud absoluta de quien procesa un dato imposible. Su bolígrafo se detuvo en el aire. Buenos días, dije. He revisado los documentos. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de que el segundo representante del solicitante, el señor Marcus Whitfield, es el esposo de mi hija, Clare Mercer. No considero que esto genere un conflicto de intereses, pero lo revelo por transparencia. Si alguien desea mi recusación, puede plantearlo ahora. El silencio fue sepulcral. No hay objeción, juez Mercer, dijo la socia de Marcus. Procedamos, concluí. Fui minucioso y justo. Hice las preguntas difíciles. Esa tarde no tomé ninguna decisión que no hubiera tomado en cualquier otro caso. Al levantar la sesión, Marcus se quedó solo en su mesa recogiendo papeles con movimientos lentos, asegurándose de que sus manos no temblaran. Bajé del estrado y me acerqué. Marcus, le llamé. Él se puso de pie y me miró como nunca lo había hecho, estaba recalibrando su mundo. No lo sabía, logró decir. Sé que no lo sabías. ¿Por qué no lo sabías? Clare, no me lo dijo. Clare no pensó que fuera relevante. Y tenía razón.
Lo que hago en el trabajo no influye en si valgo la pena ser conocido. Se quedó callado. Has sido infaliblemente educado conmigo, Marcus, añadí. Pero la cortesía no es lo mismo que la presencia. Hay una diferencia. Deberías pensarlo. Antes de salir, me di la vuelta una última vez. Por si sirve de algo, Clare te quiere mucho. Eso nunca estuvo en duda. La pregunta siempre fue si tú entendías lo que tenías. Esa noche hablé con Clare por teléfono. No mencioné la audiencia. Semanas después, ella me llamó un domingo. Su voz era tranquila, pero distinta. Papá, Marcus me contó lo de la audiencia. Dice que nunca se le ocurrió preguntar. Estaba avergonzado. Es justo, respondí. Me preguntó todo sobre ti. Tu carrera, los nombramientos. Se lo conté todo. Pensé que él lo sabía, papá. Supuse que te había preguntado. Su voz tenía ese tono de decepción de cuando era niña, no conmigo, sino con una realidad que resultó ser más pobre de lo que creía. En las semanas siguientes, supe que Marcus intentó arreglar las cosas. Se disculpó por la boda, por el brindis, por su arrogancia y por su pereza mental. Debo reconocerle el mérito de admitir que llenó espacios en blanco en lugar de hacer preguntas. Pero algo se había roto. Clare vino sola a Sudbury en marzo. Cocinamos, caminamos y hablamos de su madre y de lo que quería para su vida. No me dijo que había decidido, pero su mirada era lúcida. En octubre, me llamó para decirme que se separaban. Marcus lo había intentado, pero ella ya no podía verlo de la misma manera. Marcus me envió una carta después. Me agradeció mi trato en la audiencia y me dijo que había aprendido la diferencia entre ver a las personas y categorizarlas. Le respondí que no pensaba mal de él, que todos llenamos espacios en blanco, pero que la virtud reside en estar dispuesto a corregirlos. Hoy, la mesa auxiliar que construí en mi taller está en mi cocina. Pongo mi café sobre ella cada mañana y pienso en la paciencia. Algunas cosas no se pueden apresurar, el carácter, el amor y la justicia. Tengo 66 años y he cometido muchos errores. Me he equivocado con personas que creía entender y me he sorprendido con otras que subestimé. Pero cada vez que sucede, lo recibo como un regalo, porque el día que dejas de sorprenderte por la gente, es el día que dejas de verla de verdad. Mi hija está bien. El jardín también. Planté los tomates que Patricia quería y están creciendo hermosos. Algunas cosas tardan más de lo esperado, y eso está más que bien. Un lugar para las historias que no se apresuran. A veces, la vida nos enseña que lo más valioso no es lo que se ve a simple vista, sino lo que hay en los espacios en blanco que olvidamos preguntar. Como aquel jardín en Sudbury o la madera que tarda meses en convertirse en mesa, este canal es un taller donde trabajamos con lo más delicado que tenemos, nuestras historias. Si te has sentido identificado con la calma de Gordon, con la lealtad de Clare o con la necesidad de mirar a los demás con una curiosidad más profunda, me gustaría invitarte a que te quedes con nosotros. ¿Cómo puedes formar parte de esto? Suscríbete al canal, no lo hagas solo por un número. Hazlo para que podamos encontrarnos de nuevo. Al suscribirte, aseguras que estas narraciones sigan teniendo un lugar donde ser escuchadas, lejos de las prisas del mundo exterior. Regálanos un me gusta, en este espacio, un pulgar arriba no es solo un clic, es tu forma de decir estoy presente, te he escuchado y esta historia ha significado algo para mí. Es el apretón de manos que Marcus olvidó dar. Comparte tu reflexión, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Has conocido alguna vez a un Marcus? ¿O has sido, quizás, un Gordon esperando en silencio a ser visto? En este canal, creemos que cada persona es un universo de complejidad que merece ser descubierto. No nos conformamos con la superficie, aquí, nos tomamos el tiempo necesario para entender lo que realmente tenemos delante. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana.
Permítenos acompañarte en tu próximo viaje, en tu próxima tarde de café o junto al fuego de tu propia cocina. Porque las mejores historias, como el buen carácter, no se pueden apresurar.